Muy buenas noches para todos. Damos inicio a nuestra tercera clase correspondiente, como ya dijimos, al martes 7 de julio de 2020. Presentamos disculpas porque son las 8:37. Llevamos 7 minutos de retraso. Presento disculpas por ello. Bueno, muy bien. Entremos en materia. Las prestaciones económicas en riesgos laborales inicialmente estaban contenidas en el decreto ley 1295 de 1994. Ya ustedes y yo sabemos que este decreto, la gran mayoría de sus artículos están derogados o declarados inexequibles, y en el caso de las prestaciones económicas, toda vez que el presidente Gaviria recibió la orden de organizar y administrar el sistema a través de un decreto ley, pero cuando él define accidente de trabajo, deroga la definición que se contenía en ese momento en el Código Sustantivo del Trabajo. Y cuando él define los requisitos y monto de las prestaciones económicas, excedió sus facultades. Por eso es demandado este decreto ley, se declara inexequible por la Corte Constitucional, y más luego, en el año 2002, el Congreso expide la ley 776. Esa es la parte histórica, y de cierta manera ya le he hecho parte de la tarea, porque todos los artículos de prestaciones económicas declarados inexequibles. Y hoy está vigente la ley 776. Voy a compartir pantalla para entrar de lleno. Si observamos el artículo primero de la ley 776 de 2002, nos dice que todo afiliado que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y que como consecuencia de ella se incapacita, se invalida o muera, tiene derecho a que el Sistema General de Riesgos Laborales le preste los servicios asistenciales y las prestaciones económicas. Ya ustedes saben, servicios asistenciales, hospitalización, traslado, terapias, drogas, medicamentos, etcétera, y las prestaciones económicas, las que hoy vamos a estudiar. Pero antes, mucho antes de entrar en ese detalle, analicemos un tanto este artículo primero. Recuerden que les comenté que me gustaría que esta clase venga con la norma, con la legislación. Yo te aconsejo que la imprimas. Obviamente, no te vayas a imprimir todo, pero sí las normas más importantes, porque ahorita vamos a dar algunas pautas, algunos tips, y en el celular tú no puedes tachar ni nada de eso. Bueno, cada uno hace de su capa un sayo. Yo simplemente doy una sugerencia. Y lo primero que tenemos que señalar es que el parágrafo primero de esta ley fue declarado inexequible. Por tanto, ya no hay patologías anteriores que puedan aumentar o disminuir grado de incapacidades de prestaciones, etc. Entonces, ese parágrafo primero fue declarado inexequible. Pasemos entonces al parágrafo segundo. Importantísimo este parágrafo por lo siguiente. Nos dice que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral serán reconocidas por la ARL. ¿Pero cuál ARL? Porque el trabajador no siempre ha trabajado en una empresa que está afiliada a la misma ARL. Sí, no ha trabajado en una empresa que estuvo afiliada a la ARL A, después pasó a la empresa B, a la empresa C, y ha ido variando de ARL. Entonces veamos, serán reconocidas o pagadas por la ARL en el cual se encuentra afiliado en el momento de ocurrir el accidente. Si usted tuvo un accidente en una empresa hace 5 años, pero ya no trabaja en esa empresa, sino trabaja en otra, y esta nueva empresa está afiliada a una ARL diferente, el reconocimiento de las secuelas y prestaciones derivadas del accidente de trabajo ocurrido en la primera empresa le corresponde a la ARL en la cual usted estaba afiliada al momento. Yo sé que esto puede enredar un poco, pero de esto se trata este diplomado. Este diplomado es de alta gerencia. No vamos a explicar qué es el accidente, ni no. Usted posteriormente allá, para eso están los grupos. Gracias por todos los grupos que se están creando para discutirlo y analizarlo. ¿Y qué pasa con la enfermedad? Bueno, si al momento de usted exigir la prestación económica se encuentra con la ARLB, entonces será la ARLB la que le reconozca. Por eso dice
y en el caso de la enfermedad laboral, al momento de requerir la prestación. Pero ¿qué ocurre si el trabajador ya no se encuentra trabajando? Permítame porque creo que es necesario repetir lo anterior. Tomemos un ejemplo. Trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo, cabalga para todas las ARL que vaya por cuenta de su empleador. Pero trabajador que tenga una enfermedad laboral y se la diagnostiquen como laboral, esa la hereda la nueva ARL. Repito, si usted tuvo un accidente de trabajo, no importa para cuál empresa usted esté trabajando, se la debe atender las secuelas, la ARL en la cual usted se encontraba afiliado. Pero si usted tiene una enfermedad laboral, la enfermedad se van heredando. Entonces la ARL anterior las recoge y se las entrega a la nueva ARL. Esto hay que tenerlo muy presente. ¿Y qué pasa si la persona ya no trabaja? Pues uno puede decir, ah, no, ya no tiene derecho porque ya no trabaja. Entonces, miren, que si la persona no trabaja y la enfermedad es laboral, deberá asumirla la última la R a la cual estuvo vinculado. Obviamente siempre nos piden un requisito, siempre y cuando se pueda demostrar que él estuvo cubierto durante ese periodo por el sistema. ¿Y qué pasa con el accidente de trabajo? Bueno, lo que hemos dicho anteriormente. La, la RL en la cual se hubiera presentado el accidente deberá responder íntegramente por las prestaciones derivadas de este evento, tanto en el momento inicial como frente a su secuela. Y ojo, independientemente de que el trabajador se encuentre no afiliado a esa administradora. Yo tengo un cliente que tuvo un accidente y le dejó unas secuelas mentales. Obviamente, él no le es posible trabajar, no le es posible trabajar, está sin trabajo, pero, pero todos los meses va a su ARL y le entregan su orden para el psiquiatra, la droga, los medicamentos y las terapias que requieran. Y no está trabajando. Pero fueron las secuelas del accidente de trabajo. Algo importante que debemos tener en cuenta para los líderes del sistema, los gerentes del sistema de gestión. En ocasiones el trabajador dice, no, es que ese médico no me gusta, que la medicina que me ordena no me gusta. Y estás enfermo, sí, pero es que no. Si usted está enfermo, tiene que estar asistiendo y si le incapacitan, debe estar en casa. Por tanto, el artículo 17 nos dice que la ARL suspenderá el pago de estas prestaciones económicas cuando el afiliado o el pensionado, recuerden que acabo de decir que el pensionado también tiene derecho, no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sea ordenado por su médico tratante, o que rehúse sin causa justificada a someterse a los procedimientos que se le ordenen para su rehabilitación física o profesional. Miren, esto ocurre y es muy frecuente. Y como usted de pronto no lo sabía o no sabe darle un manejo adecuado, el trabajador está en su casa y perdiendo la cita y afectando su programa de rehabilitación. Entonces, esta es la intención de este diplomado, analizar aquellos aspectos que aparentemente están olvidados, aparentemente no comprendemos, y en fin, recuerden que estaremos haciendo mensualmente unas tutorías con aquellas personas que obtengan un determinado puntaje para, si hubiere dificultades, discusiones, etcétera, seguir ampliando. Y hablemos de prescripción. Nos dice la ley 1562-2002 en el artículo 22 que si usted no reclama su pensión o su derecho y deja pasar 3 años, obviamente, esa mesada pensional ya usted la perdió. Ese derecho usted lo perdió. Pero entendamos, recuerden que la seguridad social es imprescriptible, irrenunciable.
Usted no pierde el derecho por estar pensionado, simplemente que si hace 4 años, que yo no creo que pase, pero de todos modos la norma lo señala, si hace 4 años usted no reclama una pensión o un pago de una indemnización y va ahora a reclamarlo, obviamente le pueden negar el pago. Esta prescripción estaba tipificada primero en el 1295, después en la 776, y decía que las mesadas prescribían el término de 3 años y las demás prestaciones el término de un año. No, la 1562 unificó y hoy la prescripción es igual a la del Código Sustantivo del Trabajo, 3 años para todos los derechos. ¿A partir de cuándo se cuenta? A partir de cuando se genera el derecho, quiere decir a usted le determinan una pérdida de capacidad laboral en tal fecha, se concrete, se determine, etcétera. Entremos entonces de lleno en la ley 776. Primera, prestación económica, subsidio por incapacidad temporal, son los días en los cuales usted no va a trabajar. Segunda, indemnización por incapacidad permanente parcial, cuando usted le califica una pérdida entre el 5 y el 49,9%. Tercera, pensión de invalidez, en este caso la pérdida es del 50% o más. Pensión de sobreviviente, la persona falleció obviamente, y sus herederos tendrán el derecho, y al auxilio funerario, que igual que en el Sistema General de Pensiones, es una suma de dinero que oscila entre 5 a 10 salarios mínimos, pagadero a aquellas personas que comprueben que asumieron los costos de la velación, de las exequias, etc. Comencemos por la primera. Recordemos, a partir de ahora, Ley 776 de 2002. Subsidio por incapacidad temporal. Señala la ley 776 que a todo afiliado, trabajador, etcétera, a quien se le define una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario, calculado desde el día siguiente en que ocurrió el accidente de trabajo. Interpretemos esto desde el día siguiente. Un trabajador se accidenta hoy, martes. No importa la hora, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 4 de la tarde. Si el médico hoy, martes, le dio un día de incapacidad, hoy es el primer día, porque usted no va a las 9 de la mañana y va a regresar a trabajar. Hoy es el primer día. Por tanto, el primer día no lo paga la ARL. El primer día de incapacidad, aquí dice, desde el día siguiente, quiere decir que si a usted le dan 4 días de incapacidad, el primer día lo paga el empleador y la ARL solamente paga los 3 siguientes. Conclusión. Si ese trabajador que se accidentó a las 2 de la tarde lo atienden a las 3 y el médico le da un día de incapacidad, usted tiene que decir, ay doctor, deme 2 porque mañana tengo que ir a trabajar, porque el día de incapacidad que usted me dio, falta 1 hora y yo no voy a ir ahora a la empresa por 1 hora. Entonces, conclusión, el primer día de incapacidad lo paga el empleador. Pasamos a la segunda prestación económica, denominada subsidio por incapacidad temporal. Para esto se requiere que la persona, perdón, se están cruzando los cables, estamos hablando del mismo, es el día de los pagos de incapacidades, que se paga al 100% durante los primeros 180 días y continúa por 180 más y puede llegar ¿hasta cuándo? Bueno, de acuerdo con la misma ley 776 de 2002, hasta cuándo se rehabilita la persona, quiere decir ya está recuperada, o el médico tratante señale que hay imposibilidad de rehabilitación, ya no es posible. Por tanto, si no es posible, entonces vamos a calificarla. Obviamente ya se califica, obtiene un porcentaje X o fallezca. Ese es el límite. Hay personas que dicen, pero es que estoy incapacitado hace 1 año, hace 2 años. Bueno, veamos en qué situación te encuentras. Estás en un tratamiento. Yo a mis clientes les digo lo siguiente, porque a veces la persona quiere que ya lo califiquen para que le den el dinero. Y le digo, mire, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Salud o dinero? Con todo respeto, ya van 11 muertos en el accidente de ayer. Esas pobres personas cambiaron una pipeta o pimpina, no sé cómo se llama, de gasolina, que a lo mejor le iban a dar 20 o 30 mil pesos, no le iban a dar más por su vida. Van 11 y no sé cuántos heridos. Y eso que hablábamos de cultura ciudadana y todo, lamentable.
lamentable. Ninguna situación de pobreza justifique que usted cambie su vida por 20, 30, 40.000 pesos. Estuve escuchando en una entrevista que le hicieron al conductor del camión hace poco por Telecaribe, y él señalaba que les gritaba que no quitaran la batería. Y lógicamente al quitarse la batería, por cualquier motivo, no sé para qué iban a quitar la batería del camión incendiado, se genera una chispa. Y recuerden lo que me enseñaba Pepe Arjona, el bleble, algo así. Toda esa nube de vapores de gasolina alrededor, cuando se genera la chispa, el tetraedro del fuego. Por eso las fotografías impresionantes de los cuerpos, cómo quedaron calcinados en huesitos. Dios mío, ampáranos. Pasemos entonces, ahora sí, a la segunda incapacidad, incapacidad permanente parcial, que también conocemos a veces como IPP. Nos sigue diciendo la ley 776/2002 en el artículo 5 que se considera incapacitado permanente parcial el afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, presenta una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral. Entonces veamos cómo se paga. Si la persona ha perdido el 5%, tiene derecho a percibir 2 veces su salario base de cotización. No, mire que no dice solamente salario, porque es que usted puede ganar, tiene un salario de 1 millón de pesos, pero usted es una persona que es vendedor, que recibe unas comisiones, unos porcentajes, etcétera, y al final cada mes recibe 1.500.000, 1.800.000, 1.300.000. Cada mes sobre ese salario se toma como base para cotizarle al sistema, en este caso a nuestra ARL. Entonces, en la medida que usted va perdiendo su capacidad laboral, se le va aumentando ese número de salario hasta llegar a 24. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el decreto 2644 de 1094, artículo primero, que nos indica allí que a partir de 2 se paga 5, a partir de 2,5 se paga 6, 3 se paga 7, y así vamos aumentando con 7, a partir de la pérdida de 5 se pagan 2 salarios, a partir de 6 se pagan 2,5. Si yo veo por aquí 26, la pérdida laboral fue del 26%, se pagan 12,5. Si una persona perdió el 40%, se pagan el 19,5 veces el ingreso base de liquidación. Y si la persona pierde el 49% de capacidad laboral, se le pagan 24 veces el ingreso base de liquidación. Sin embargo, miren que yo cometí errores hoy dando leyéndolo. Creo que nadie se va a leer esto. Mis profesores en la especialización de Derecho Laboral que cursé en la Libre me regalaron esta fórmula. Si usted quiere saber aún mentalmente cuánto es el monto de la incapacidad permanente parcial de su trabajador, pregúntele qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral le otorgaron. A ese porcentaje disminúyale 1. Réstele 1 unidad y el resultado divídalo entre 2. Ese resultado que le da, multiplíquelo por el ingreso base de liquidación. Entonces, vamos a hacer un taller. Yo señalo el primero y ustedes hacen el segundo. Veamos. Perdón, pero quería definir primero qué es el ingreso base de liquidación. Habíamos comentado que el IBC, ingreso base de cotización, es el salario sobre el cual usted cotiza. Y salario, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, es todo lo que percibe el trabajador como contraprestación de su servicio. De allí, por tanto, y me disculpo, que algunas empresas que pactan con el trabajador bonos no constitutivos de salario, generalmente los trabajadores posteriormente demandan porque ellos dicen, sí, yo recibía 5 millones de pesos, pero me cotizaban sobre 2, porque el resto era no salarial, factor no salarial. El problema es que cuando usted se accidenta y le van a pagar una pensión o el valor de la incapacidad, la pagan sobre el valor de lo que usted cotizó, no sobre el valor que usted percibía. Porque obviamente la ARL no recibió nunca una cotización sobre 5 millones, sino recibió una cotización sobre un ingreso inferior. Entonces, usted el primer mes tuvo 2.500.000, el segundo mes tuvo 2 millones, el tercer mes, como entramos en esto del aislamiento
El preventivo obligatorio se bajó a la base y estuvo usted con salario mínimo, suponiendo. Pues bien, ¿qué es el ingreso base de liquidación? Es ni más ni menos que el promedio de esos meses que usted ha tenido, a partir del cual a usted le van a pagar o le van a liquidar la prestación económica. Entonces, para accidente de trabajo se toma el promedio de los 6 meses anteriores o fracción al accidente. Y para enfermedad laboral se toma el promedio del último año. Entonces, accidente de trabajo, el IBL es el promedio de el salario base de cotización de los últimos 6 meses. No salario, repito, base de cotización, y para enfermedad laboral el último año. Explicado esto, vámonos al ejercicio. Yo le explico y traigo un segundo ejercicio para ustedes. Supongamos que una persona, un trabajador, tiene un salario de 3 millones de pesos y se le determina, se le califica una PCL, pérdida de capacidad laboral del 31%. ¿A cuánto asciende la indemnización por incapacidad permanente parcial? Veamos. Si aplicamos nuestra fórmula, la fórmula nos dice porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1 sobre 2 nos dará el número de meses de ingreso base de cotización. Para nuestros ejercicios tenemos una pérdida del 31, que le voy a restar 1, y a ese resultado lo divido entre 2, lo cual me da 30, y 30 entre 2 me da 15. ¿Pero 15 qué? 15 veces lo que él ganaba, o sobre lo que él cotizaba, y como cotizaba sobre 3 millones de pesos promedio, entonces 15 por 3 me da 45 millones de pesos. Lo voy a explicar rapidito para que ustedes hagan. Para el ejercicio, entonces, fórmula PCL menos 1 sobre 2, 31 menos 1 me dará 30 entre 2, y eso me dará 15, y ese 15 lo voy a multiplicar por su salario para un total de 45 millones de pesos. Les voy a dejar aquí en un minutito, mientras yo reviso internamente, para que vayan haciendo en casa, claro que es en casa, el siguiente ejercicio. Si la persona tiene un salario de 900.000 pesos, ¿cuál será? Y con una pérdida de capacidad laboral del 15%, ¿cuál será el monto de su indemnización? Mientras tanto, me tomo un tinto, tómense 30 segundos, háganlas. Y vamos a revisar las respuestas que estén dando ustedes por allí, por el canal. Fabrie y Stanley, que me acompañan, si algún apoyo se requiere, ustedes saben que con mucho gusto. O más bien, si ven por allí algo que tengan alguna duda, ustedes saben que con mucho gusto entonces. Buenas noches, Jesús y todos los asistentes. Es para aclarar una duda general. Sí. Lo del taller. Sí, inicialmente se había hablado de un taller, pero dada la magnitud del evento, tenemos 1.300 inscritos en el formulario oficial. Se nos vuelve complejo algo recibir los talleres. ¿Cuántos tenemos? 1.300. Caramba. Y entonces se Y nos vuelve algo, faltan, me imagino. lo que faltan, y se nos vuelve complejo recibir talleres. Estamos buscando la forma de en la misma clase resolverlo, así como estás haciendo tú ahorita mismo, explicar y resolver aquí mismo en línea. Sí, sea la oportunidad para comentar. Alguno me decía, mire que en la caja de herramientas, mire, es que no puedo agregar nada porque no estoy editando de inmediato, esto es en directo. Entonces, sí, y yo no manejo muy bien esto de YouTube. Recuerden, un viejito de 67 años a esta edad metiéndose en este cuento de los pelados, de los millennials o los 3 millennials, no, ya yo soy cuchimilenia, qué carajo. Entonces, si me pongo ahí, la embarro y de pronto tengo que hacer un curso intensivo, por eso haré. La próxima semana vamos a hacer reunión de administradores para que me enseñen algunas cosas. Entonces, sí, inicialmente, recuerden, se creció el diplomado, ya son 33 clases. Entonces ya tendremos oportunidad. Gracias, Fabri. Efectivamente, no manden ningún taller. Estamos buscando la manera de que ustedes, a través de una plataforma y muy ágil, puedan enviar los resultados de los talleres y automáticamente se califiquen. Obviamente continúen reuniéndose, porque si usted no hace su taller, no hace su trabajo, pues no sabe lo que va a responder. Bueno, vamos a ver. Por aquí me dice 6.300.000. La gran mayoría de personas dice 6.300.000. Entonces vamos a ver, vamos a consultar nuestro tablero electrónico.
Vamos a nuestro tablero electrónico. A ver, ¿dónde me perdí? Vamos a nuestro tablero electrónico. Yendi, hermano, ahora no sé por dónde entro a mi propio canal. Me imagino que ustedes me están mirando, no sé. Fabri, coméntame, ¿ustedes me están observando? Sí, correcto, Jesús. Sí, Correcto, pero Jesús. bueno, voy a dejar de allá. Voy a dejar para volver. Ahora sí. Ah, Pues pero es que creo que vieron allá, todo el mundo veía el resultado, eso es trampa, ¿o no, no? Jesús Palomino, doctor, no, la Sí, diga. mayoría contestó antes de ti y todos acertaron. Perfecto. No, no, perfecto, perfecto, perfecto. Eso me gusta. No, lo que pasa es que a veces cuando uno disminuye, se ve la pantalla completa del PowerPoint y listo. Bueno, muy bien. Pasemos a la pensión de invalidez. Felicidades entonces para quienes respondieron acertadamente. Pensión de invalidez. Se considera inválida la persona que por causa de origen laboral, obviamente yo estoy copiando aquí el texto que hablaba antes profesional. Ahorita me dicen, yo, mire profesional, es laboral, y ya ve, pero ya, no estés mirando la pajita en el ojo ajeno, no, mira la viga en el tuyo. Así es como está escrito en la ley 776, yo no la puedo cambiar. Entonces, se considera inválida la persona por causa de origen profesional, ojo, intencionalmente provocado, hubiese perdido el 50 más de su capacidad laboral. Aquí de pronto me equivoqué, se considera inválida la persona por causa de origen profesional. Debe ser no intencionalmente provocado que hubiese perdido el 50% más de su capacidad laboral. Importante. Pagamos o estamos inválidos a partir del 50%. ¿Cómo se paga? Bueno, veamos, aquí no hay fórmula, ¿de acuerdo? Aquí no hay fórmula. Simplemente hay dos rangos. Ubíquese usted entre el 50 y el 66%. Y para eso tendrá derecho al 60% de su ingreso base de liquidación. Y si la pérdida es de 66 o más, entonces tendrá derecho al 75%. Pero en ocasiones, la persona inválida no puede desayunar, no puede tomar los alimentos, no puede ir al baño, no puede hacer sus necesidades básicas. Y usted le contrata un lazarillo, un enfermero, un apoyo, y a esa persona hay que pagarle. Y obviamente de ese 75% pagarle lo que usted pacte, entonces en este caso se le concede un 15% adicional siempre y cuando requiera la ayuda de esa persona, porque cuando ya la persona no la requiera, vuelve al 75%. Entonces, tenemos dos rangos, repito, aquí no hay fórmula, simplemente perdió entre el 50 y el 66, pagó el 60% de su salario base, pero perdió del 66 en adelante, pago el 75. Por tanto, expliquemos. Caso 1. Supongamos que un trabajador sufre un accidente de trabajo. Tenía un salario de 2 millones de pesos. Obtuvo una pérdida o le fueron calificada con el 58%. Por favor, calculen el monto de esta pensión. 30 segunditos. Fabri, me vas, como no estoy mirando el YouTube, me vas orientando por allí si ya las personas están dando las respuestas. Ok. Cuando hayan unas 6, 7, 8 Diana, respuestas para dar la mía. Diana Rocío dice 6.300.000. Delvi López, 1.200.000. Bueno, hay 1.000.000, Sí, da los 1.200.000, valores solamente. Bueno, muy bien. 1.200.000, 12 millones. Hoy qué bien. Una pensión de 12 millones debe ser buena. Debe ser súper buena. Bueno, muy bien. Vamos a dar la 1.200.000. respuesta. Vamos a dar la respuesta. Y la respuesta es 1.200.000. ¿Por qué? Porque para este caso, ¿cuánto se paga? El 60%, porque fue inferior al 66. Vamos al caso número 2. Trabajador que sufre un accidente de trabajo, pero ganando el mismo salario, la PCL es del 70%. Monte la pensión igualmente unos 15 segundos para que ustedes en casa lo determinen.
Muy bien, 70% de pérdida. ¿Qué respuesta tenemos, Stanley? 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000. Está en Muy bien, la 1.400.000. respuesta correcta es 1.500.000. ¿Por qué? Recuerden, es el 75%. Esto no hay que aprendérselo de memoria, no, simplemente entender, por eso les dije, traigan la ley 776, yo he tratado de hacerlo lo más didáctico posible, pero no puedo estar pintando dibujitos, esto es lápiz, papel, calculadora, etcétera. Muchas gracias. Pasamos a la pensión de sobreviviente. En este caso la persona falleció, obviamente, pero depende de quién haya fallecido, porque puede haber fallecido ese pensionado o puede haber fallecido el trabajador. Entonces, mire lo que nos dicen. Si como consecuencia sobreviene, se tendrá derecho a la pensión y esta pensión se calcula así. Si muere el pensionado, se paga el 100%. En el ejemplo que acabamos de señalar, por ejemplo, si la persona tiene una pensión de 120.000 pesos, si muere el pensionado, esa misma pensión la va a recibir su esposa y sus hijos en la proporción que la ley lo diga, sustitución pensional, el mismo valor, 100% de la pensión. Pero si el trabajador salió en la mañana, se despidió de su esposa y a las 10 de la mañana recibe la pobre señora una llamada muy triste informándole que el trabajador falleció, obviamente, él no estaba pensionado, él estaba trabajando. Entonces, la pensión se liquida, se otorga, perdón, un 75%. Veamos, recordemos, pensionado, el 100% de lo que venía percibiendo, y afiliado o trabajador activo, el 75%. Hagan por favor el siguiente ejercicio. Caso 1. Trabajador que fallece como consecuencia de un accidente de trabajo es una persona activa. Tenía un salario de 2 millones de pesos. ¿A cuánto asciende la pensión de sobreviviente? Stanley, ¿me retroalimenta, por favor? 1.500.000, otros 2 millones, Muy bien, 1.500.000. perfecto, vamos a dar la respuesta. La respuesta es 1.500.000. Recuerden, el 75% cuando es el trabajador. Y el caso 2 es un pensionado que se encontraba en casa jugando dominó. De pronto dijo, hace calor, vamos a hacer un arroz con coco. Bueno, cuando hay arroz con calor no se hace arroz con coco, porque se toma una limonada, en fin. Y la esposa le dijo, mi hijo, mira, la antena está mal. Entonces, como hacía mi papá antes, se montaba en una mesa, sobre la mesa ponían un banco y el pobre hombre se paraba allí en la puerta, en la punta del techo a cambiar la antena. Cuando había antena, lógicamente, ustedes dirán ahora, chucho, y ahora eso no se ve. Pero todavía hay antenita. Muy bien. La persona fallece estando pensionado y la pensión que percibía era 1.200.000. Igual, 15 segundos para que nos indiquen cuánto vale el monto de la pensión de su viuda. ¿Stanley? 1.200.000, la mayoría. Algunos. Perfecto. Entonces vamos a dar la respuesta. Efectivamente, el 100% quiere decir esto, el mismo dinero que percibía la persona, 1.200.000. Y pasamos a la última, auxilio funerario. Como dijimos, el auxilio funerario es una suma de dinero que se le entrega a los amigos, familiares, compañeros de trabajo que hayan percibido, perdón, que hayan asumido los gastos del mortuorio. Esto es importante por lo que voy a comentar. Hoy, en la mayoría de empresas, hay personas que no son de la región, que viven en otros departamentos y por las necesidades del trabajo se tienen que trasladar, alquilan una casa o la empresa les suministra el hospedaje, pero ellos no van los domingos ni los sábados al otro departamento porque es demasiado, entonces van cada cierto tiempo, cada 2 meses, 3 meses, en fin, son personas que viven con nosotros. Nosotros los queremos muchos, los apreciamos, pero no conocemos su familia.
lamentablemente fallece. Y como no conocemos su familia, al interior de la oficina hacemos colecta para darle un buen funeral. Recuerden, él o su familia tiene derecho a este auxilio. Entonces, si por cualquier motivo la familia no llegó o aún habiendo llegado, quienes asumieron o colaboraron con los gastos en la funeraria tienen derecho a que ese dinero se lo retorne. No les quiero contar experiencias personales porque son muy tristes, pero ya yo viví este ejemplo. En las funerarias existen ya los formatos preparados. Usted lo único que tiene que decir es, mire, si no me alcanza, porque usted quería un cajoncito de caoba, quería un bus adicional, su plan Ezequiel le daba el cementerio municipal y usted quiere llevarlo a un cementerio de una mayor, de mejor ubicación, pero eso cuesta 5 millones adicionales y en ese momento usted no tiene esos 5 millones. Es posible que los amigos reúnan, bueno, usted acérquese a la administración y si la persona era trabajador, esto también aplica para pensiones, la funeraria se encarga de hacer todo el trámite. Se diligencian allí los documentos y cuando reconozcan el auxilio funerario, lo más probable es que le llamen a usted para decirle, mire, reconocieron tanto como la suma adicional fue tanto, aquí usted tiene derecho a un saldo a su favor de X dinero. Gestión Humana, Presidente Copaz, Comité de Convivencia Laboral, conozcan de estas normas porque están ahí escondidas y a veces no la tenemos en cuenta. Muchos de ustedes están recibiendo un beneficio que si le pusiéramos valor, yo no sé cuánto pudiera costar este diplomado. Porque este diplomado, gestión de alta dirección. Esto no es un diplomado de ABC. Perdonen que siempre estemos hablando así. Este diplomado, ¿cuánto pudiera costar? No quiero decir su valor. Usted lo está recibiendo gratis. Además de ello, va a recibir una certificación. Además de ello, va a recibir tutoría. Además de ello, va a participar en algunos concursos. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer el concurso para que te vayas al congreso de ASONAP. Solamente te pido 2 favores. En lo personal, visita mi canal y observa el video que se llama Mi Testamento Cognitivo. ¿Puedes dejar de compartir un minuto, Fabri? Gracias. Perdone que me ponga sentimental. No me voy a morir por ahora. Yo sigo dando lora. Pero les voy a contar una anécdota. Para los años, yo terminé estudio de bachillerato en el año 71, Colegio Nacional José Eusebio Caro. Saludos a mis compañeros colcaristas. El próximo año celebramos los 50 años de habernos graduado de bachiller. Y lo seguimos viendo cada rato. Y fui con mucha alegría a Cartagena en el año 72 para una entrevista en la Universidad de Cartagena, Facultad de Medicina, en la época en que los médicos ganaban plata. Mire, uno abría el periódico y decía, médico vende vehículo, y todo el mundo quería comprar el vehículo al médico, porque era nuevecito, y ganaban plata, no existían las GPS, ni les pagaban cada 15 minutos 10,000 pesos, ni nada. Me fui a la ciudad de Cartagena, después que hice la larga fila, cuando llegué al entrevistador, obviamente me preguntó que de dónde venía, Barranquilla, que cuánto tiempo era la distancia, tal. Y cuando me pregunta, ¿usted dónde estudió? Y yo dije muy orgulloso, Colegio Nacional José Eusebio Caro. Y el entrevistador me dice, hábleme de José Eusebio Caro. En ese tiempo, Silvestre todavía no había compuesto su canción, pero yo fui el autor porque yo comencé a decir, yo que tú, yo que mí, yo que tal. Mire, no supe decirle quién había sido José Eusebio Caro. 6 años estudiando en un colegio que llevaba su nombre. Y en ese tiempo, la Universidad de Cartagena, sus directivos, la mayoría creo, eran conservadores. Yo pude haberle dicho, claro, José Eusebio Caro fue el redactor de la Constitución colombiana. José Eusebio Caro fue un máximo líder del Partido Conservador. Y me pudiera haber puesto a hablar de... No voy a decir que por eso no me... a propósito, la entrevista terminó allí. Bueno, muchas gracias, tal vez.
¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces uno trabaja en una empresa y ni siquiera sabe a qué se dedica, ni por qué. Este curso lo están viendo muchos gerentes de gestión humana. Me honro, no puedo decir sus nombres ahora, que muchos directores de ARL, asesores de ARL, están haciendo el curso. Yo que les voy a enseñar a ellos, médicos prestigiosos están haciendo el curso. Yo que les voy a enseñar a ellos, ellos me son los que me enseñan a mí. Pues bien, ¿qué tal que usted presente en su hoja de vida el diploma que se le va a otorgar y la persona que lo va a contratar le pregunta de pronto, hiciste el diplomado de la academia virtual, qué bien. Y te pregunta a propósito, ¿y por qué fue que Palomino hizo este diplomado? Y tú no sepas decir. Ese es un síntoma y los gerentes de gestión humana lo sabrán explicar, que si esa persona no ha tenido pertenencia, interés por algo que le dieron sin costo, simplemente lo recibe como una esponja y no supo de dónde viene. Yo quiero, ese es el favor que te pido. Observa el video, mi testamento cognitivo. Tranquilo, no me voy a morir por ahora, ni me voy a suicidar, ni el señor COVID me va a llevar. Pero para que entiendas el por qué nació este diplomado. Y segundo, ya ves, suscríbete y dale a la campanita, ya llegué a los 5,000, esta vaina es buena. Listo, bueno, muy bien. Vamos a explicar el taller número 3 de prestaciones económicas. Este taller tiene los siguientes componentes. El accidente ocurre en un centro comercial, por decir Macro, en Barranquilla, el centro comercial Guatapurí, allá en Valledupar. Para este taller vamos a simular que hay un contratista que va a hacer unas reparaciones eléctricas. Lógicamente vamos a combinarlo, un nivel de complejidad, una empresa usuaria al cual le han enviado en misión una niña cajera, Petronila. Y para que tenga mayor complejidad, Manuel, trabajador que se vincula y en su primer día de trabajo le ocurre el accidente. Petronila es enviada por la empresa de servicios temporales a la ferretería, la Tuerca Floja, para que labore como cajera. Recuerden, Petronila, trabajador en misión, vale ferretería, la Tuerca Floja para trabajar como cajera. Pero en ese momento, en algún momento le dice la asistente de gerencia, Petro, los servicios públicos están que los cortan. Por favor, vaya a pagar allá en el centro comercial. Ustedes saben que los centros comerciales se pueden pagar los servicios públicos y Petronila va. Mire, los muchachos temporales nunca le dicen no a una orden que le da usted. Primero, porque si le dicen no, usted toma el teléfono, llama a la temporal y dice cámbienlo. Y segundo, porque ellos esperan que si se portan bien, cuando hay una vacante, usted los promueva. Por tanto, Petronila fue a pagar los servicios públicos. Al poco rato llega Manuel. Manuel es un muchacho que va a trabajar en esta organización, llega en su vehículo, lo que usted está observando allí no es la calle, es el parqueadero interno, posición de salida e ingresa al establecimiento comercial a recibir las instrucciones en su primer día de trabajo. Los minutos transcurren, Petronila paga los servicios, llega el contratista, traen un transformador porque hay un daño eléctrico, la empresa le provee, cosa que no debe hacerse, un montacarga y sobre el montacarga una estiba, es pisado el trabajador y su transformador y comienzan el procedimiento de cambio de transformador. Al cabo de pocos minutos, Manuel y Petronila se encuentran en la puerta. Petronila ya pagó los servicios públicos y Manuel, asesor comercial, recibió el encargo de distribuir un jaboncito de pequeño tamaño que los señores se gastan en lugares donde van con señoras que no son sus esposas. Y cuando él ve a esa mujer hermosa, divina, radiante, 90, 60, 90, pelo negro, oloroso a Chanel, nosotros los hombres, todo caballeroso, él le dice a Petronila, señorita, ¿hacia dónde usted se dirige? Ella es de Valledupar, entonces le dice, no, yo voy por allá, por la terminal de transporte, por el obelisco, a la derecha, y dice, qué casualidad, yo también voy por allá, si usted gusta, señorita, mire, yo tengo aquí una entrada por 2 horas, podemos platicar íntimamente, nos vamos conociendo, y Petronila cuando ese muchacho dice, me parece que es buena persona, si me voy con él, me llevará a Playa Alta, pero en ese momento en que Petronila dice, me voy o no me voy, el montacarga pierde estabilidad, cayendo sobre Manuel y Petronila con los siguientes resultados. El electricista tuvo una incapacidad de 121 días.
con una pérdida de capacidad laboral del 27%. Tenía un salario de 1.200.000 pesos. Todo este taller lo van a encontrar en breves momentos allí en la página, en nuestra fanpage. Manuel, asesor comercial, se accidentó y no tuvo tiempo de probar el jaboncito. Tuvo una incapacidad de 180 días, la pérdida de capacidad laboral fue del 70% y tenía un salario de 2 millones de pesos. Y Petronila, que aspiraba a llegar a Playa Alta, pasó de largo, se fue para el cielo porque falleció en el momento. Su tinieblo, que en la mañana había discutido con ella y ella cogió la bolsa negra y le dijo, te vas, porque aquí la que mando yo soy la que pago el apartamento. Y claro, cuando la mujer paga el apartamento, ya besita, uno se va con el rabito entre las piernas. Cuando le informaron que la mujercita había muerto, al día siguiente estaba llorando en la ARL, ay, qué bonito, nosotros los queríamos, éramos idilios. Entonces él tiene derecho a que, por tanto, tu misión, si decides aceptarlo, es diligenciar este formato. Recuerden que el viernes tenemos un periodo de nivelación y les voy a señalar, tienen que diligenciar tipo de accidente. Les digo de una vez, los tres son accidentes de trabajo, pero de las prestaciones económicas que hemos estudiado, a cuáles de ellas tiene derecho el electricista y quién la paga. ¿Tendrá derecho a un subsidio por incapacidad temporal? ¿Quién la paga? Pero no me van a decir fórmula, no, dinero, vale tanto y lo paga el Fondo de Pensiones, la ARL, etcétera, etcétera. Indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿tendrá derecho o no? Obviamente, lo que no tenga derecho dejan el cuadro en blanco. Tendrá derecho a una pensión de invalidez con la pérdida del 27%. Y así, en el caso de Manuel, que se accidenta el primer día de trabajo, ¿quién paga las incapacidades y si tiene derecho a indemnización, una pensión, quién lo paga? Y por último, en el caso de Petronila, como ella murió, sus familiares tendrán derecho a una pensión de sobreviviente, claro. Como ella ganaba 900.000 pesos, ojo, 900.000 pesos, entonces, ¿a cuánto asciende la pensión de sobreviviente? Y recuerden, Petronila era una trabajadora enviada en misión.